déjalo Es pasar. indiscutible que Colombia es un país necesitado de paz. Entramos en esta nueva propuesta. Ojalá se bajaran los fusiles, ojalá funcionáramos en otro nivel, pero lamentablemente todavía no le hemos podido encontrar. Procesos de paz, acciones fuertes militares, se ha aprobado por todos los caminos y aún así todavía seguimos en el limbo. Hoy hemos invitado al coronel Carlos Javier Soler, experto en temas de paz. ¿Cómo le digo, coronel o le digo doctor? Le voy a decir doctor Carlos, Coronel, ¿cómo le va? Coronel. retirado. Retirado, sí. ¿Cómo está usted? Muy bien, un placer saludarlo a usted, a toda la amable audiencia. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Sáqueme la duda que tenemos de pronto muchos colombianos. ¿Por qué son tan difíciles los procesos de paz? Los procesos de paz nunca han sido fáciles en ninguna parte del mundo. Nosotros llevamos ya casi 17 procesos donde hemos tratado de buscar la paz en Colombia en los últimos 28 años y siempre le ha faltado el centavito al peso. Comenzamos por allá con el PRT, el Quintín Lame, el M19, el EPL, hicimos procesos de paz con Pablo Escobar, siempre han los temas con el Cartel del Norte del Valle, Sí. 975 con grupos de autodefensa, y el tema siempre ha sido un poco difícil porque esto a medida que se complejiza el mundo, los temas territoriales y la diversidad territorial y los intereses. Unos el interés era legalizar la droga, otro arreglar su fortuna, otro era darle la vueltica, hacer la oreja a la norma de 20, 30 años de condena, otro era evitar la extradición, otros... al final del día la construcción de paz depende de muchas voluntades y no conocer el contexto territorial ha sido un problema grande. Diseñar una paz en el Parque La 93 en Bogotá para aplicarla en Tumaco, para aplicarla en el Bajo Cauca Antioqueño es muy difícil. Me queda claro, le tengo que hacer a usted pues, como el debido reconocimiento. Usted tiene una maestría en construcción de paz. O sea, no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con una persona que conoce bien del tema. José. Coronel, para arrancar, en un proceso de paz se debe llegar a él para iniciarlo, sometiendo al otro o por la voluntad del otro. Porque uno piensa que a veces esa voluntad, usted nos mencionaba, tienen otros intereses detrás de. Hay varios intereses. Cuando usted va, las experiencias, haber participado en la preparación y en los diálogos de La Habana, Cuba, y haber participado en los diálogos con el ELN, le da una experiencia, ayudaron mucho los suizos en temas de cambio de roles. Cuando uno ve un líder hablando, uno tiene que identificar ese líder que está en un proceso de paz, a quién le está hablando. Hay 3 blancos audiencias diferentes. A veces le está hablando a su tropa que todavía está en el monte, o está hablándole a su ejército, está hablándole a su policía, pero está hablando un mensaje a quienes todavía tienen las armas en la mano. Hay veces le está hablando a la comunidad, a la sociedad para sí, o hay veces le está hablando a quien está sentado en la mesa. Son 3 lenguajes diferentes, usted tiene que identificar, unos más fuertes, otros más políticamente correctos, otros más en los marcos legales, constitucionales o derecho internacional humanitario. Es un tema de expertos que requiere al final un poco de todo. Nadie va a querer, hay gente que entiende que lograr la paz es aniquilar al otro. No, pero ahí los tenía y ya, ¿y por qué no los acabó? Porque es que la paz con presión armada lo que hace es generar que la gente un poco golpeada se siente a negociar porque sabe que no se va a tomar la paz. ¿Cuándo comenzó la FARC a tratar de realmente tener una voluntad seria de paz? Cuando por primera vez se toca a alguien del secretariado. Es que en 20 y pico de años no se tocó ninguno del secretariado. Entonces, pues muy tranquilo, pues yo estaba ahí como feliz. Pero cuando se toca 1, 2, 3, 4, entonces dice, no, venga, que la cosa se puso un poco difícil. Esa es la función de la fuerza pública, pero nunca acabar al otro. Siempre todos los procesos de paz han terminado con una negociación. La gente a veces no lo entiende. Mi pregunta va a esto, porque el gobierno nacional está diciendo que una de las estrategias es dejar de bombardear a los grupos al margen de la ley, pues, que están en el monte. Hoy hablaron de los niños, por ejemplo, que ya no se puede atacar, entonces queda la contradicción. Entonces, con esas estrategias de entrada, ¿será que el otro estará tan dispuesto a sentarse en un proceso serio de paz? Bueno, esto se ha ensayado. Lo primero el primer paso en un proceso de paz es el desescalamiento. Y se desescala desde la actividad militar hasta el lenguaje. Eso es un tema de construcción de paz. Lo primero que haces es desescalar, luego generar confianzas.
porque lo que no hay es confianza. Lo primero que se pierde en un proceso de una guerra tan degradada, de un proceso donde ya uno a veces de grupos armados ilegales, que es que entonces estos son de aquí, que estos son narcotraficantes puros, que es que estos son con ideología, que al final del día el que está sufriendo allá en el territorio es el campesino que está con un fusil en la nuca para llevársele un hijo o para tener que entregar su comida o para tener que ser victimizado o para tener que caer en una mina. Uno lo que trata es de aminorar el daño de la escalada de daño. La escalada de daño es evitar muertos. Alguien dice, no, es que el proceso con las FARC no funcionó. Le venga, si sacar 10.000 personas, de entre los cuales 7.900 recogimos con fusil y ametralladoras del proceso, no salvó vidas, ningún proceso es perfecto. Ninguno. Siempre va a haber un 8, 10, 12% que quede por fuera. Son disidencias, se ha visto en todos los procesos en el mundo. Entonces, al final, esto termina siendo una suma de voluntades y una suma de voluntades para tratar de conseguir una paz que se dice estable y duradera, que ha ido evolucionando la doctrina, la verdad, la justicia, la reparación. Si usted mira cuál es la fórmula, preguntó alguien, para cuánta paz, cuánta verdad, cuánta reparación. Si tú tienes un país con dinero, la reparación va a ser alta, la verdad no va a ser mucha y la justicia más o menos. En Sierra Leona, $50 por muerto, con acompañamiento de la ONU. Le tocó a la ONU reforzar para llegar a $100 para la indemnización, un país muy pobre. En otros países la indemnización ha sido alta cuando tienes buena capacidad. Colombia la indemnización está mediana para las víctimas, casi 8,5 millones de víctimas, de los cuales casi 6 millones son desplazados, de acuerdo a la unidad de víctimas. Pero, entonces, ¿qué tanta verdad estamos dispuestos a aguantar? En Chile y en Argentina, cuando se habla de los niños que fueron quitados a sus familias y entregados en adopción en otros países, en algún caso, estudiando estos temas de construcción de paz, le llegaron a decir al niño de 35 años, vea, es que su papá no es su papá, su mamá no es su mamá, su papá está diciendo, no, mi papá es mi papá y mi mamá es mi mamá, yo no quiero saber más cuentos, a mí déjeme quieto. Esa situación, ¿qué tanta verdad quiere saber? Es un tema difícil. Y qué tanta justicia. Si a alguien le dicen, venga, usted lleva 20 años aquí en esta brega, vas perdiendo, te voy a meter 60 años, estás condenado. Dice, no, pues máteme. ¿Sí? Porque no es gente joven. Dice, no, venga, flexibilicemos el tema y yo me encargo de que no haya repetición. Ahí es donde se falla, porque alguien me decía en una charla informal, venga, pero es que yo entendí que con el proceso no me iban a volver a reclutar a mis hijos y no iba a volver a correr de noche en el monte. Aquí ando corriendo de noche en el monte otra vez. Entonces, ¿qué? Uno a esas personas tiene que tenerles una respuesta, porque si no le deja una respuesta, lo que le deja es desesperanza y siguen siendo víctimas. Coronel, una pregunta. Usted hace un momento habló de desescalar. Hay que desescalar. Desescalar es sinónimo de ceder. Desescalar porque hay veces cuando uno se desescala, cede terreno, entonces el otro va y se recompone. ¿Y quién debe desescalar? Es más como la crudeza de la guerra. ¿El Estado o el que debe bajar esas acciones es ese otro que, esa minoría? Porque realmente aquí no hablamos de mayoría, sino de minorías. Suena poco correcto o poco políticamente correcto, pero lo que yo le tengo que decir es que hay que desescalar de los dos lados. Pero el Estado es fuerte. El Estado es fuerte, claro. El Estado tiene la capacidad. Nadie le ha ganado al Estado. Nadie le ha ganado al Estado, pero ahí hay un lío, porque se ponen de acuerdo a través de los amigables componedores, se nombran gestores, se nombra acompañamiento de personas expertas, la Organización de Naciones Unidas, los países amigos europeos. Quien va adelante siempre acompañando estos temas es la Embajada de Ginebra, la Embajada de Alemania, los españoles e incluso los americanos. Entonces todo el mundo tiene interés en que haya, en que se terminen los conflictos. Los conflictos traen mucha tristeza, traen muchos muertos y traen unos golpes muy grandes a la economía. Colombia, a pesar de sus 40 años de conflicto, tiene una economía, vemos que está en crecimiento. Entonces, el tema es qué tanta potencia fuéramos nosotros sin conflicto. Sí. Muchísimo. Coronel, pero ¿sabe qué me llama también la atención? Examinar de fondo, y no sé si de pronto ustedes lo repasaban en los diálogos de La Habana, con relación al motor de la guerra en Colombia, por lo menos ese motor que se transformó a finales de los 80, porque usted habla de la economía y sí, Colombia seguramente fuese una potencia si de pronto el factor guerra no hubiera estado en el ADN de nuestro país, pero la economía del narcotráfico es una economía alterna y es la economía que es el motor de la guerra desde finales de la década de los 80 hasta la actualidad. ¿Cómo combatir justamente ese motor que es el que no permite que se desescale, sea la FARC, ELN, grupos armados, AUC, etcétera? Siempre que hay un vacío de poder, tienes toda la razón. El motor del conflicto en Colombia, algunas personas lo han intentado decir que solo la desigualdad. No es cierto, porque no es cierto. ¿Y por qué claramente no es cierto? ¿Está mal repartido? Sí. Los recursos sí, claramente está mal repartido. ¿Que hay que hacer unos cambios estructurales? Sí. ¿Qué tanto porcentaje de los Producto Interno Bruto está y en qué porcentaje? En el 10% se concentra
esas utilidades, esas ganancias. Entonces hay unos que están muy mal. Pero ese no es el tema, porque estaría yo legitimando que donde haya una población que tenga muy pocos recursos, entonces pudiera ser violenta. Eso no es cierto tampoco. Eso no, sociológicamente no se puede demostrar. Lo que sí se puede demostrar es que el motor es el narcotráfico. ¿Cómo usted enfrentar el narcotráfico? Las fórmulas en las que hemos enfrentado el narcotráfico 40 años, perseguir el tema, perseguir el dinero, siga el dinero, incaute grandes propiedades incautadas, todo el recurso, pero siempre sale un segundo, siempre hay un tercero, siempre hay un cuarto, capturan al primero y aparece el segundo, capturan al segundo y aparece... Esa es una historia que parece que estuviéramos condenados por nuestros pisos térmicos, porque en lugar de bajar toda la subida de cultivo del zinc, sino demuestra que crece. Entonces dicen que uno mide eso en toneladas de cocaína incautadas o toneladas de marihuana incautadas. Siempre crece, pero es que también está creciendo, se incauta el 10, 20%, el resto está saliendo. Y ahí hay un problema grande de cómo sí se analizó, y se analizó muy bien las causas económicas del conflicto, siempre que haya un vacío de poder, como comencé diciéndote, por eso es que es tan delicado sacar un grupo cuando hay dos confrontando. Por eso es que es muy inteligente decir, tenemos que meter a todos en una negociación territorial. Porque está casi que demostrado que usted tiene una confrontación, hablemoslo aquí en el Chocó, sobre el atrato entre el ELN y Grupo Clan del Golfo, que eso llevan 10 años peleando por eso, en el atrato. Sí. Y entonces usted saca uno para negociar y el otro se fortalece. Entonces usted se queda pensando en esa... Entonces le dice fue un favor al otro que quedó dueño de todo y dueño del negocio. ¿Qué fue lo que yo hice? Usted saca a las FARC, el 85, el 90% de las FARC de los territorios, y el tema como esos vacíos quedaron ahí. Entonces apareció el EPL por primera vez, que también estaba solo ya radicado en norte de Santander, apareció el EPL encima de Jamundí en la parte alta confrontando con las FARC, entrándole al Naya a los en laboratorios más grandes y cultivos más grandes de los esteros del Pacífico. Entonces uno empieza a ver que el ELN también crece también detrás de esto. Esto es un tema muy delicado. Crece desde ese asunto político, revolucionario, o crecen ya desde un asunto... Desde el negocio. Desde el negocio. Es como la pregunta que queda en el aire. Crecen desde los dos. Está demostrado que para que haya un combatiente con fusil, hay por lo menos 2 o 3 en la parte logística, administrativa, que no tienen un fusil. Son las milicias, son los reclutadores, son los hospitales. Hay un área... En inteligencia se estudian 3 áreas. El área de confrontación. ¿Quién está con un fusil en la mano y uniformado? En el área de confrontación. El área de acumulación y el área de retaguardia estratégica. En el área de retaguardia estratégica, ¿qué están? Los hospitales, la logística, los reclutadores. ¿Y quién está en el área más atrás? Que nunca va a estar armado. Es la parte ideológica, estratégica, que está tratando de armar todos los entramados para darle un ropaje real o ficticio. En algunos lugares es solo ropaje de aparente lucha de clases. Eso le pregunto, porque los ideólogos ya no los vemos. ¿Usted ve a algún ideólogo en este momento representativo de alguno de estos grupos guerrilleros? Es como los vimos en su momento, el cura Pérez, el otro, todos esos que eran ideólogos y hablaban, sí o no, Timochenko, etcétera, etcétera, todos estos eran ideólogos. Ya usted ahora vuelve a hablar del EPL, uno pensaba que eso está desaparecido. Hay un ideólogo detrás de esto, porque usted habla de, hay 2 o 3 que organizan, vayan para allá, hagan esto, tal. ¿Pero hay ideólogos o ya no existe esa ideología? Hay ideólogos, claro que hay ideólogos que nunca han tocado un fusil. Sus ideas revolucionarias, marxistas, leninistas, están todavía a la orden del día. Están en las universidades públicas. Pueden haber en muchos lados, no solo en las universidades públicas, universidades privadas, en muchos lados. El tema de ideología es un tema que es un poco tabú, pero realmente uno termina... hablando con esas personas, porque son personas que tienen una fortaleza. Y esas personas realmente son los líderes. ¿Qué sucedió en Colombia con las FARC? Colombia tuvo tantos recursos, las FARC, que por primera vez en una historia de un grupo guerrillero quedó supeditado el político. Siempre el político estuvo encima del militar. En Colombia con la FARC hay un tema cuando el mono Jojoy queda por encima el militar del político. Entonces ahí se subvirtió el tema porque el pensante quedó debajo del que tenía el fusil. ¿Por qué? Porque no necesitaron plata de nadie, no necesitaron plata de ningún país amigo ni nada, porque la tenían ahí producto del narcotráfico, de la extorsión, de 1000 cosas, de la minería. Entonces ahí se dio algunos, por eso vimos cosas que no
que no fueron tan bien elaboradas mentalmente, no tuvo pragmatismo en ese tema, no hubo ideología y no hubo sesgo. Por eso, si usted mira la aceptación de las FARC en algunos lugares, ellos pensaban, en algunos lugares llegaron a pensar que la gente los iba a aplaudir. Pues sí, porque estaban ahí, la gente pero es que estaban ahí porque tenían un poder real de dominio, un fusil. Cuando quitan el fusil, la gente no los quiere. No nos aceptaron varias zonas veredales, nos tocó cancelar 3 zonas veredales porque los campesinos no las aceptaron. Coronel Soler, me parece importante preguntarle en este punto sobre ese concepto de la paz total que está manejando el nuevo gobierno. Y hay un punto adicional que salió ayer después de una reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con algunos dignatarios de Estados Unidos, y es el tema de la extradición. Decía el presidente Gustavo Petro que él, a discreción, pues él tiene, digamos, esa potestad para poder negociar con narcotraficantes, si se comprometen con la justicia colombiana, de no enviarlos en extradición a Estados Unidos en aras de buscar esta paz total. ¿Usted qué aproximación tiene sobre esto de que el tema de la extradición sea un tema discrecional de cada presidente? La paz total, por los argumentos que te decía, en el tema de que no puedo sacar un grupo y dejar el otro para que se fortalezca, sí. Aquí claramente hay que decir que hay 2 marcos. El marco de quienes tiene una ideología política, tiene las 3 características o 4 esenciales para el uso del derecho internacional humanitario. Entonces, el control territorial, un estatuto disciplinario para su gente, que haya superado las simples tensiones de competencia de la Policía Nacional. Todo esto es lo que hace los factores para usar derecho internacional humanitario en el marco del derecho internacional. Contra ello yo puedo utilizar DIH, es decir, bombardeo, opción de fuerza como primera opción, sin ningún tipo de problema. A estos que le estoy dando un reconocimiento de control político. Con ellos hay una negociación, diríamos en este momento quiénes, FARC, ELN, disidencias del residual, que el Consejo de Seguridad Nacional determinó que contra ellos se debía utilizar o autoriza a la fuerza pública a usar bombardeo o artillamiento como primera opción, sin preguntar nada. El resto, que no alcanza este umbral, que es de competencia de la Policía Nacional, netamente de la judicialización, el marco es derechos humanos. Y en este marco de derechos humanos es donde se comienza a volver un poco gris. Y en ese gris diría uno, venga, pero es que negociar con grupos narcotraficantes, venga, es que negociar con grupos que tienen un control pequeño o que no lo tienen, le falta 1, 2 o 3. Pero si yo vuelvo al tema, están en una confrontación, tienen poder económico, tienen poder real, están intimidando a la población. Y si yo saco a uno, los que han estado luchando con ellos o teniendo un control, pues van a crecer, porque lo que sí está creciendo son los cultivos de hoja de coca y los laboratorios y la exportación. Dicho esto, frente al tema de negociar o no negociar, la ley colombiana es muy clara. Para la extradición, yo no sé, pero si usted mira un estudio que publica un profesor, Carlos Mejía, sobre la extradición e interdicción de nacionales, Colombia es el país que más extradita. O sea, el mensaje que nosotros estamos mandándole al mundo es que nuestro aparato de justicia está fracasado. ¿Cuál es el mensaje? Porque si venimos de hace 25 años con el proceso de Pablo Escobar, luego con sí, realmente es a punta de bombas casi que nos arrodillamos. Y por eso tocó modificar la Constitución para prohibir la extradición. Se modificó. Por muchos métodos, pero se modificó, la prohibió. Hoy en día, quien tiene la facultad es un tema político. Realmente el presidente tiene la facultad en la Constitución de decir si lo extradita o no. La Corte Suprema de Justicia, ¿qué hace? Llega el indictment, hace un análisis, dice si cumple, lo único que le dice es que no pueden juzgarlo por crímenes que no existan en Colombia y que no puede sobrepasar la pena de la pena que tiene en Colombia, y lo extradita para una negociación. Antes era muy famosa la frase, no, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, de lo fuerte que era la cárcel de Estados Unidos. Hoy en día lo que hemos visto es una cantidad de narcotraficantes. Van 4, 5, 6 años. Cuentan 3 cosas y los liberan y se quedan viviendo protegidos. Entonces, porque ese es el capitalismo de los gringos, negocian hasta con estos bandidos. El que tenga plata va ganado a la justicia estadounidense. No, usted no, así no tenga usted plata. Usted llega y dice, me capturaron a Nacho López, vea, yo supe que vos hizo eso, venga, cuénteme más y yo lo libero. Porque esa es la ley de negociación. Y si usted tenía 100 pesos, déme 90 y yo lo dejo con 10 para que usted sobreviva. Ahí es donde al colombiano le llega ese mensaje y queda como rara la cosa. Entonces yo estoy entregando mis nacionales para que entregue unos recursos y para que colabore con la justicia y para que su pena sea 5 años, 7 años en Estados Unidos, 5 efectivos. Entonces, ¿esos recursos será que están volviendo a Colombia? No.
Entonces están quedando, entonces bueno, ¿y dónde estuvo digamos, los espirales de violencia más fuertes? En Colombia. Entonces yo pienso que aquí esa decisión es una decisión política que tiene que acompañar al Congreso de la República, que el señor presidente de la República tiene la potestad de decir, ya pasó, no es tradito. ¿Eso que usted está hablando en este momento se ha aprobado en Colombia o es la primera vez con respecto a la pregunta que hace María Andrea de Paz Total? ¿Entraremos en una nueva fase de probar otra cosa que no se había aprobado? Es un tema difícil porque a este tema hay que andarle despacio como a los diálogos de paz exploratorios, porque cualquier cosa que usted diga puede dañar algunas intenciones. Yo pienso que es una fórmula diferente. Yo pienso que ya ha pasado en Colombia. Sí, ya pasó. En Colombia ya pasó. Se han parado varias extradiciones. Creo que con la FARC se pararon 2 o 3 por temas de seguridad nacional. 2 o 3 se pararon, no se extraditaron. La potestad del señor presidente de la República es una decisión política. Él dice, ¿firmo o no firmo? La Corte Suprema de Justicia dice, sí, está listo el tema, está ajustado a la ley. Al tratado de extradición y entonces dice, ¿lo firmo o no lo firmo? Es una decisión política donde yo pienso que el señor presidente se acompaña de sus asesores, de su tema legal y también tiene unos costos políticos. Si eso funciona, puede ir muy bien. Sería un modelo diferente. Tiene que ir acompañado de los Estados Unidos. Recuerde que nosotros también tenemos unos temas de verificación y acompañamiento de certificaciones sobre apoyo al narcotráfico y que tiene recursos. Usted al inicio de esta entrevista habló algo y se me quedó aquí, lo anoté. ¿Usted está convencido de pronto que entonces estos procesos de paz se deberían trabajar regionalmente? Porque no es lo mismo negociar en La Guajira, en el Amazonas, que en el Urabá antioqueño. Usted creo haberle dicho que todo es de Bogotá, entonces, pues, y sin conocer estas situaciones, pero muchos intentaron hacer eso y hemos visto los enredos jurídicos. Pero ¿qué tan posible puede ser eso, Nacho? Porque las organizaciones delincuenciales están a nivel nacional, o sea, y llegan más que inclusive que el mismo Estado, están en territorios donde el Estado ni siquiera llega. Sí, pero usted está en el Urabá y hay gente de la región, no hay gente del Amazonas, o sea, son... Pero sería ser, por decir, un grupo que esté en 25 departamentos, sería hacer 25 procesos. ¿Qué tan viable puede ser eso? Mire, existen realmente los procesos de paz. ¿Quiénes están en el territorio? Uno le hace la pregunta, ¿quiénes están y quiénes deberían estar? En el territorio, ¿quién está? Siempre está un grupo, hay grupos armados ilegales y si usted hace unos calcos, lo puede hacer digitales, dice dónde están los cultivos grandes, dónde están los laboratorios. ¿Qué hay allá? Hay un grupo armado ilegal. ¿Qué hay allá? Aquí hay fuerza pública aquí, porque es los lugares donde más... ¿Pero por qué está la fuerza pública? Porque es donde más masacres han habido, donde más muertos han habido, donde más... Usted sobrepone todo eso y se va a dar cuenta que los pocos de calor le va a dar Tumaco, le va a dar Buenaventura, le va a dar el Bajo Cauca en su momento, le va a dar algunos pedazos de la Sierra Nevada en su momento, le va a dar el Putumayo, le va a dar el Guaviare. ¿Y usted qué más coloca ahí? Población flotante recolectora de hoja de coca. ¿Cuántos? Entre 800, 1 millón se mueven donde hay... Y entonces es población flotante. ¿Qué más hay? Venta de trago caro, ¿qué más hay? Prostitución. Hay una cantidad de cosas que van atadas ahí que hace que eso sea muy violento, pero ¿qué no hay? El Estado casi no está. Es decir, que las vías maluquitas, la educación regularcita, internet casi no hay o no hay. Todo este tema del puesto de salud, si nadie quiere ir por allá, entonces queda todo en manos como el Estado no está siendo fuerte. Para llegar a los territorios, ¿qué sí hay? Eso es lo que no hay. Entonces, como está fuerza pública, siempre... El contexto de qué hay lo debe dar fuerza pública. Ya hay esto porque se debe sentar con líderes regionales. ¿Y quiénes son los liderazgos regionales? ¿Quiénes son la JA? ¿Quiénes son la JAL? Señalarlos de entrada de que es que están cooptados, que pertenecen a una construcción de paz. Hay que escucharlos porque ellos viven el problema. Y no es lo mismo, a eso estoy de acuerdo. Usted no puede construir una solución para el Bajo Cauca igual a la de Urabá, e igual a la frontera con Brasil, e igual a la del Putumayo. Porque en la frontera con Venezuela, al norte del Catatumbo, el problema es la frontera porosa de Venezuela y el intercambio que hay ahí. Por eso es tan bueno abrir la frontera, porque es que dicen, no, la frontera está cerrada, pero ¿cuál es cerrada? Si hay 260 pasos donde toda la gente pasa todos los días, viene, trabaja y se va con la comida, y lo que tienen es un peaje y un retén ahí ilegal de grupos armados ilegales volviéndose ricos, extorsionando a la pobre persona que viene a comprar dos libros de arroz. Eso realmente no, regularicemos el tema y pongámonos un poco serios en ese tema. Ahí es diferente a lo que hay que construir. A nivel división, digamos una división tiene 2, 3, 4 departamentos, digamos una región de policía, divisiones, es donde se deben concentrar quienes conocen realmente, porque tiene gente ahí que los puede retroalimentar si lo que le están diciendo. Y las construcciones sí tienen que ser diferenciales, aunque hay grupos armados ilegales de alto espectro que tienen
todo el país, o por lo menos un 80%, hoy en día están trabajando a través de federados. Outsourcing. Sí. Usted va a asesinar a una persona en tal parte, entonces usted dice, no, venga, yo no voy y no arriesgo mi gente, yo tengo billete aquí, producto natural, contrato allá a una oficina para que haga eso. Coronel, le complemento la pregunta, ¿y quiénes deben negociar? Porque usted no ve aquí una cantidad de políticos que ahí sí me monto en ese barco, ahí sí quiero que me vean, y mucho político, ¿quiénes deben ser los negociadores? Por el otro lado sabemos quién, ¿sí o no? Pero de parte del gobierno, ¿quiénes deberían ser los negociadores? No, de parte del gobierno tiene que estar el alto comisionado para la paz, tiene una batuta cantante fuerte, porque es funcionalmente quien tiene la responsabilidad. Ahí hay que hablar de responsabilidades. Segundo, deben haber unos consensos, como se hizo, unos responsables, porque luego, primero el acercamiento, segundo el desescalamiento, tercero, ponerse de acuerdo en los puntos. Con el ELN ya hay 7 puntos, eso son 3 años para llegar a 7 puntos. Sí. Temas muy álgidos que requiere expertos, por ejemplo, el tema de renegociar los temas de exploración petrolera y de todo ese tema minero energético es bien fuerte. Y ahí pues tienen que poner a gente del Ministerio de Minas a renegociar ese tema, a ver qué van a decir. Tienen que poner a la Agencia de Defensa del Estado a ver qué va a decir, porque la demanda va a ser muy dura cuando usted le diga a alguien que ya no le va a vender el carbón que le vendió por 15 años, que lo va a renegociar, yo no sé cuál será la reacción, o el petróleo. Ahí hay unos temas fuertes de expertos. ¿Y quién debe negociar del otro lado? Tampoco es tan fácil quién negocia del otro lado, porque con el ELN no estaba sentado el comando central del ELN, están unos delegados. Depende a quién te pongan en el otro lado, usted sabe qué tan seria va a ser la cosa. Coronel, Entonces, esa conclusión dice que no va a ser tan seria. No, porque pusieron los delegados. Sí, en este momento están sentados, ya están sentados. Ya está sentado. Ahora sí. Muy bien. o sea, de acuerdo a lo que hemos hablado, eso de la paz total no es tan real. Porque primero nos hablaron de la paz, ahora de la paz total. Y esto está como cuando uno Es en la un universidad, imposible. cuando uno en la universidad iba a entregar un trabajo que decía final, luego le decía una corrección final del final, luego final no va más. Esto lo ve uno como por Ya no lo etapas. conseguía en el computador. Sí, porque es que, Este nombre ya existe. que las FARC, luego el ELN, entonces el Clan del Golfo, quedan faltando las disidencias que quedan ahí las cosas. Esa paz no es tan real, esa paz total no es tan real. O sea, esa paz va a ser, pero no total. O Colombia nos cogió ventaja, porque Mire, uno tiene que saber a dónde va a colocar el límite. Yo pienso que si uno coloca el límite ya, el límite, porque no puede ser que yo yo pertenecía a un grupo y le hice la paz allá y luego pasé para el otro y estoy aquí y eso se ha visto. Entonces el tema es cuándo se le va a colocar una talanquera, porque el mensaje es un poco lo que vimos en una zona veredal en el Caquetá. Entonces, que nos hizo reflexionar a todos, incluso el alto comisionado reflexionó sobre eso. El tema fue muy delicado porque fuimos a llevarle una cantidad de cosas a la gente que estaba en la zona veredal adentro. Claro, ya están entregando el fusil, había que seguir con la confianza, había que mostrarles el estado bueno que nunca habían conocido. Pero entonces unos campesinos que estaban cerca y afuera se arrimaron allá a la negociación, a la conversación que estaba teniendo muy amplia con unos periodistas y nos dijeron: venga, pero entonces el mensaje es que yo llevo 20 años aquí cultivando y ni la tierra es mía, y entonces aquí estos que tenían un fusil en la mano y se mataron soldados y mataron policías, un campesino nos dijo eso. Entonces a ellos les traen todo y nosotros miramos, a nosotros no nos van a dar la tierra, a nosotros... Eso es una reflexión que hizo que aumentara el rango a los alrededores de las zonas veredales y más, porque eso el mensaje no era bueno, iba a generar tensiones. El tema de la paz total, si queda bien armada, si lo económico queda bien amarrado, si no entrego lo mío para que salga un tercero, y se quedan con las normas claras, y es claro que quien se participe y se salga de eso no puede volver a entrar. Yo estoy de acuerdo con que a las disidencias de la FARC se le vuelva a abrir el tema, y bajo un solo concepto. Pero el bobito, dijo alguien por ahí, dijo, no, venga, es que tienen fuerza. O sea, hay una fuerza, y hay una fuerza. Narcotalia o Marquetalia tiene una fuerza. El Residual primero tiene una fuerza que se quedó... En su momento Gentil, que vino de La Habana y se quedó ahí con Iván Mordisco, allá abajo en el Guaviare y el Caquetá, Meta, Guaviare y Caquetá, allá abajito. Pero era allá, y era un grupo que se quedó por fuera, pero mire a dónde subieron, volvieron y llegaron a la Uribe, volvieron y llegaron a la Macarena, entraron en confrontación con los que sí estaban en el proceso. Y mire la situación tan difícil que se vio en los territorios. Algún reintegrado que tuvo estructura y jerarquía me decía: pero es que ahora yo, que me tenía que ir para uno o para el otro.
y ambos estaban conmigo, que si no me iba para Marquetalia o si no me iba para acá, entonces me amenazaban. Y como no quise, me tocó salirme de aquí, donde ya montaba un proyecto productivo. Y en el otro lado me amenazaron a mi mujer y mi hijo. Entonces le tocó salir corriendo desplazado por quienes eran sus compañeros, por no querer volver a reentregar, porque tiene un espíritu de paz. Y ahí es donde el gobierno tiene que arropar este tema, que creo que es el tema de la seguridad en los territorios. Si dejamos vacíos de poder en los territorios, pues de donde sale alguien que tenía un factor real de poder, de control territorial, porque recuerde que uno de los temas es control territorial, y si tenía un control territorial y se quita el control territorial, alguien va a llegar, y ahí hay billete, porque hay coca, alguien va a llegar a llenar ese, o hay oro, o hay coltan, o hay lo que sea, alguien va a llegar a explotarlo. Y ese poder que crece ahí, ilegal, que no es del Estado, pues hace lo que quiere con el poder, factor real de poder, que es un fusil o una pistola. Eso es cómo se diseñe. Aquí quedó muy bien diseñado el tema de cómo iba a quedar la seguridad en los territorios, lo que no se pudo implementar real, y por eso es un tema delicado. La Corte lo acaba de declarar en el estado de cosas inconstitucionales de muerte de hace 4 meses, de muerte de miembros de las FARC que se reintegraron y han sido asesinados. Eso es un tema. Coronel, a propósito de eso que usted menciona, en un proceso de paz entregar dádivas no es enviarle un mal mensaje a la sociedad, al resto de la sociedad que no está al margen de la ley. ¿Entregar dádivas es reducir penas? Puede ser reducir penas, entregar curules, no enviar a delincuentes a un montón de tiempo, extraditarlos, en fin, cualquier tipo de dádiva. Ahí hay un tema circular. El tema circular es... Y aún con ese factor, que termina volviéndose lo que es un círculo vicioso. Sí, ese es un tema profundo. Se está tocando un tema muy apical, el tema que le genera un reto a todos los estudiosos de paz en todas partes del mundo, porque dice, venga, entonces yo me voy a volver, pero por lo menos lo básico hay que cubrirlo. Bueno, si usted tiene allá un grupo armado ilegal, ¿cuánto le vale a usted tener 400 hombres ahí, cabecilla? O líder de estructura, o jefe de grupo narcotraficante. No, eso me vale tanto ¿para qué? La comida. Bueno, yo le tengo que dar la comida, porque si no le doy la comida, pues va a tener que seguir por la puerta de atrás saliendo a buscar cómo mantener sus hombres, para empezar a recoger el armamento. Y dice, bueno, en una discusión algún día con alguien del representante de la farmacia, es que yo estoy entregando el fusil. Y siempre el fusil le daba seguridad a ese hombre, a esa mujer. Entonces, si está entregando el fusil, pues la seguridad hay que garantizársela. ¿Cuánto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto? Esos temas son temporales, pero el incentivo más fuerte es el tema de las penas y el tema de reintegrarse con proyectos productivos. A medida que hace la transición, mire lo que usted recibe una cuadrilla con hombres con fusiles, ametralladoras, de donde todos los días estaba en un combate con el ejército, colocando minas y creciendo su estructura. Se recibieron, se hizo un trabajo grande, se colocaron en un área, un cordón de seguridad, una caseta que llamaba la caseta azul en la entrada, donde estaban periodistas, donde estaba todo el mundo y se daban comunicados de ambas partes, unos se mezclaban, pero luego entregaron los fusiles, que fue el momento más duro, porque ya ellos pues, se veían con el soldado o el policía y yo tengo un fusil, usted también. Pero sin ese fusil ya se sentían, entonces el Estado arropa el tema, les da la comida, les da las garantías y les dice, empiezan a transformar a través de todo el trabajo de construcción de paz. También es una transformación psicológica, emocional, pero también de costumbres. Porque usted ya no es el que mande, el que grita, y no, usted ya no tiene un fusil en la mano, pero también aquí te respetamos. Es un tema de empezar después de la construcción de confianza y de la reintegración, que tiene que ser muy bien diseñada. ¿Qué quiero? El cabecilla tal vez quiere seguridad, pero quiere también que no le toquen alguna parte de sus recursos, pero el guerrillero de base, el tipo de base, la persona que está en la base, quiere poder estar tranquilo, y es un tema interesante ver cómo en unas encuestas que practicamos se entendía que la vía, es una obligación, el puesto de salud, la tierra es un tema, el título de la tierra es algo importantísimo que a veces nosotros muy citadinos no lo estamos viendo, porque el tema de la tierra le permite a la persona ser dueña de algo para llevar al Banco Agrario para que le presten un recurso para el proyecto productivo, formular los proyectos productivos también con Produce Paz y financiar a través de la banca multilateral no solo el proyecto, sino la compra del producto, porque dale la plata y tome y luego no la acompaña y luego con eso ahí no hay una vía por donde sacarlo. Ahí fracasan, y han fracasado en el Cauca, fracasaron muchos proyectos con cooperación internacional
porque no había quien comprara. Y la siempre. fresa. Y la fresa se dañaba porque no había quien le comprara. Y siempre, y espera que produzca. Y espere- ese tiempo que lo financia. Coronel, sabe que me complace mucho haberlo tenido aquí en la primera mesa, es que nos cogió la noche, desafortunadamente tenemos otra invitada. Coronel Soler, oiga, me complace, en verdad que sí, creo que usted es una persona con un altísimo conocimiento del tema. Me gustaría volverlo a invitar porque pienso que todavía podemos hablar y entender ya desde esa escala mayor, ir bajando en este sentido. Le ofrezco esa invitación para que vuelva aquí a la primera mesa Claro que opinión de sí, Antioquia. estamos. Porque como decimos, en Antioquia tenemos de qué hablar, que no sean solamente desde Bogotá, desde donde nos hablan. Yo creo que el laboratorio, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, claro que sí. El laboratorio grande tiene que ser en Antioquia y el laboratorio grande tiene que ser en el Cauca. Porque aquí en el Cauca, ustedes en Antioquia tienen el tema del Chocó que los impacta, el Valle del Cauca y el Cauca tienen el Chocó que los impacta. Tienen al mismo tiempo mucho desplazamiento, mucho problema que está reflejado en cinturones de miseria dentro de las ciudades. También el tema de todos los grupos. ELN, aquí lo tenemos en el Chocó, aquí FARC residual, ahí lo tenemos, Ituango, Bajo Cauca Antioqueño, grupos de autodefensa mal llamados paramilitares, ahí están presencia. Entonces, creo que llevando a la población y llevando a quienes tienen el peso del problema, y lo han tenido siempre, e invitándolos a ser parte del tema y haciendo unos laboratorios, Hasta el esos piloto. laboratorios, ahí hay unos Ese pilotos. va a ser el próximo tema, se lo recomiendo, José. ¿Cómo deberían ser los laboratorios de paz para escuchar a una persona que conoce bastante el tema? Coronel, muchas gracias, en verdad que sí. Así ya no escuchamos una persona con tanto conocimiento. Por eso usted hizo un magíster en eso, especialista en temas de paz. Muchísimas Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, un saludo especial a su gran audiencia y pues estamos atentos a seguir tratando de construir paz. Eso es. Vamos